Entonces será la suma de la carga muerta de servicio más mi carga viva de servicio. Esta es total. Aquí se borró esto. Voy a calcularlo otra vez. Esta carga viva de servicio que nos daba 300, ¿sí? Gracias. Kilogramos fuerza sobre metro. Y ya la carga total de servicio que es la suma de la carga muerta de servicio más la suma de la carga viva de servicio. Esos valores son esta que nos daba por acá 2520 la muerta de servicio más la viva de servicio que nos dio 320.184 kilogramos fuerza sobre metros. Y allí obtenemos la carga total de servicio que está llegándole a esa viga, sumando 2520.87 más 320.184, 2520.87 más 320.184. Entonces la carga total es de 2841.05 kilogramos fuerza sobre metros. Si a nuestra viga le colocamos los apoyos que le correspondan según los elementos en que se esté apoyando, entonces lo que tenemos acá, pues voy a colocar como si esto fuese una viga simplemente apoyada con una luz L, pues cualquier valor, y por acá colocamos un apoyo simple. En esa viga nosotros vamos a tener que va a llegar una intensidad uniforme total de servicio W total de servicio de 2841.05 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Determinar cuáles son las cargas que actúan en los elementos. Y con esas cargas que actúan en los elementos, determinamos sus fuerzas internas. Entonces venimos y construimos el respectivo diagrama de cortante que corresponda. Entonces acá tendremos mi diagrama de cortante. Ya nosotros sabemos que en una viga simplemente apoyada, el cortante en los apoyos es W por L sobre 2. No voy a hacer ese cálculo. Acá tendremos W por L sobre 2. Y por acá tenemos menos W por L sobre 2. Y con las fuerzas internas de cortante diseñamos nuestra viga de concreto reforzado a corte, que consiste en calcular las áreas de los aceros transversales, tema que veremos durante el desarrollo del curso. Y también construyo mi diagrama de momentos para esa viga. Entonces nosotros sabemos que para una viga simplemente apoyada, el momento máximo actuante es W por L cuadrado sobre 8, y este momento máximo de W por L cuadrado sobre 8 lo utilizamos para calcular
los aceros longitudinales. Entonces, con el diagrama de cortante, nosotros calculamos aceros transversales y con el diagrama de momentos nosotros calculamos aceros longitudinales. En el esquema de una viga ya señalamos cuáles son los aceros longitudinales y cuáles son los aceros transversales. Entonces la viga realmente es esto así. Ese es el corte longitudinal. Y acá al ladito, este es el corte transversal. Y el acero longitudinal es este que se muestra acá. En la parte de arriba pues también irá un acero longitudinal que es constructivo porque no está sometido a momento negativo. Y los aceros transversales son estos que están acá, que se denominan estribos o flejes. El rojo y el azul son acero longitudinal y el verde es acero transversal. En el corte transversal, lo que vamos a ver nosotros es en la parte inferior las áreas de los aceros que estén en rojo, o sea, mi acero longitudinal, un área cualquiera, y en la parte superior vamos a ver las áreas del acero longitudinal de la parte superior, y en verde lo que vamos a ver es los estribos o el acero transversal, con las respectivas medidas que tenga esa viga. Ahora recordemos que si vamos a diseñar por el método elástico, tendremos que utilizar cargas de servicio. Pero si vamos a diseñar por el método de la resistencia última, tendremos que utilizar cargas mayoradas. Para calcular esas cargas mayoradas, tendremos que utilizar las combinaciones de carga que nos da la NSR10. Voy a acá a escribir solo para este ejemplo la combinación de carga más crítica de cargas gravitacionales. Entonces, cargas últimas, si continuáramos con las cargas que llegaran a esa viga, la combinación más crítica de las cargas últimas es que multiplicamos por factores de mayoración de carga. Habíamos mencionado que esos factores de mayoración de carga son valores mayor que la unidad. Entonces, la carga última es 1.2 de la carga de servicio muerta más 1.6 de la carga de servicio viva. Y simplemente reemplazamos los valores que ya habíamos calculado, es decir que la carga última es igual a 1,2 de mi carga de servicio muerta, que la hayamos calculado por aquí, de 2520.87
2520.87 kilogramos fuerza sobre metros. Acá el factor de mayoración es 1,2 más 1,6 de la carga viva de servicio. La carga viva de servicio que nos daba 320.184. 320.184 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces acá tendremos que nuestra carga última es la operación matemática de ese valor, 1,2 por 2520.87 más 1,6 por 320.184, 3537.33. Entonces recordemos que si vamos a diseñar por el método de la resistencia última, utilizamos cargas últimas. Aplica para el método de la resistencia última. Y acá podremos revisar nosotros cuánto es el factor de seguridad por cargas que estamos aplicándole a esa viga. O sea, aquí sabemos que factor de seguridad es igual a la carga última dividido sobre la carga admisible o carga de servicio. Carga última de 3537.3 kilogramos fuerza sobre metros, mi carga última, y la carga de servicio que la habíamos calculado en la diapositiva anterior de 2481.05 kilogramos fuerza sobre metros. No estoy escribiendo las unidades porque se van a cancelar, son iguales tanto en el numerador como en el denominador. Y obtenemos el factor de seguridad por cargas para esa viga y ese valor es de 3537.33 entre 2841.05, lo cual nos da un factor de seguridad de 1,24. ¿Preguntas? Hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces nosotros siempre debemos buscar la carga más crítica o más grande que actúa en la estructura. Para ello, nosotros tenemos que revisar las combinaciones de carga. Voy a escribir las de resistencia última de acuerdo a la NSR10. Entonces, esas combinaciones de carga las define la NSR10 en el numeral B.2.4 raya 2 de la NSR10. Y lo que
se busca es buscar la combinación más crítica o más desfavorable para la estructura. Esa combinación más crítica o más eh, grande para la estructura se denomina resistencia requerida. Y las combinaciones que define la N010 eh, básicamente son 1.2 de la carga muerta más fluido. Busquémosla acá y simplemente la cambiamos para no escribir tanto. Entonces acá estas combinaciones de carga. ah, estas primeras que voy a colocar acá, son para cargas de servicio. Y las segundas son para método de la resistencia última. Ay, qué pena, disculpa. Listo. Entonces, las primeras, que son para cargas de servicio, las segundas que son para cargas últimas. ¿Qué sucede? Que pueden actuar todas de manera simultánea en la combinación o solamente puede actuar una. Pero la que siempre está presente es la muerta. Fíjense que en toda combinación está muerta, 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 muerta. Y las otras pueden o no estar. Te recordemos que D es muerta, fluidos, temperatura, viva de entrepiso, empuje, viva de cubierta, granizo, emposamiento, agua, lluvia,
granizo, W es viento, eh, y sismo que es E. Entonces, nosotros, si al elemento están llegando todas las combinaciones de carga, entonces las escribimos en la combinación. Si no está llegando, entonces simplemente colocamos un valor de cero y tomamos el valor más grande, y para ese valor más grande nosotros podemos comenzar a calcular esas cargas últimas que están llegando. Y si conocemos las propiedades mecánicas que tiene ese material, entonces calculamos el predimensionamiento de ese elemento en principio. Por ejemplo, revisemos un problema de cómo utilizar estas combinaciones de carga. Supongamos que nosotros tenemos el siguiente ejemplo, que tengamos una columna, hicimos todo el análisis de transmisión de cargas y tenemos lo siguiente. Después de analizar, una columna de un edificio se encuentra que está solicitada por las siguientes cargas axiales. Cargas axiales de servicio. Entonces, ese edificio tiene una carga muerta de servicio axial de 50 toneladas, una carga viva de entrepiso de 70 toneladas, una carga viva de cubierta de 20 toneladas, una carga de viento de servicio de 30 toneladas, y una carga de sismo de 25 toneladas. Entonces acá el problema nos pide determinar la resistencia requerida y el predimensionamiento de la columna si se sabe que la resistencia a la compresión es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Básicamente acá lo que hacemos es utilizar cada una de las combinaciones de carga y de esas combinaciones de carga seleccionar el mayor valor.
revisamos la primera combinación de carga. Entonces mi primera combinación de carga, que tiene 1.4 de muerta por fluido. Entonces en esa tendremos que reemplazamos acá 1.4 de la carga muerta de servicio de 50 toneladas, más 1.4 de la carga de fluidos. No tenemos carga de fluidos, entonces este valor de F0, aquí tendremos una carga de 70 toneladas. Segunda combinación, mi segunda combinación, esta que está acá, entonces calculemos ese valor. Esta tiene las que aplican, entonces aquí tendremos 1.2 de la carga muerta, fluido no hay, no actúa, temperatura no hay carga muerta de servicio de 50 toneladas, más, vamos a la segunda, 1.6 de viva entrepiso, más empuje, empuje no hay, 1.6 viva de entrepiso, 70 toneladas, continuamos con 0.5 de viva de cubierta o granizo o empozamiento de agua lluvia. Entonces acá no hay granizo y tampoco hay empozamiento de agua lluvia. 0.5 por solamente acá está la de 20 toneladas. Y calculamos la carga mayorada de esa segunda combinación. Ahí tenemos 1.2 por 50 más 1.6 por 70 más 0.5 por 20, 182 toneladas. Hasta el momento, esta es mi resistencia requerida porque es el mayor valor entre estas dos combinaciones, pero tengo que revisarlas todas. Entonces continúo con la tercera combinación, mi tercera combinación, que es esta que está acá. Entonces acá tenemos 1.2 de muerta 50 toneladas, más 1.6 de LR o G o LE, 1.6 LR de 20, carga viva de cubierta, 20 toneladas, o G o LE, no hay ninguna de esas dos, más, continúa acá, L o 0.8 W, entonces L que es 70 toneladas, y esta misma combinación o 0.8, entonces es utilizar este mismo valor de acá, pero más 0.8 W, porque está W de 30 toneladas. Es decir que esta combinación de acá se me convirtió en dos combinaciones,
1.2 de muerta más 1.6 más 70, esto 70 es este L de acá, o todo este valor de acá, más 0.8 este valor de acá. O sea que esta que tiene O se me convierte en varias combinaciones. Si tiene G, entonces se deriva otra combinación. Si tiene las tres, si tiene esta, esta y esta, debo revisar 1.6 LR más L, y si tiene W, entonces también se me convierte en otra combinación. O sea que probablemente si están todas, esta sola combinación se me convierte en 6. No sé si soy claro ahí. Acá con esta quedan 162 toneladas y con la de abajo queda 116 toneladas. Entonces vuelvo y repito, de esta combinación me salen varias combinaciones si actuaran todas al tiempo. Si actuara LR, G y LE, entonces aquí serían 3 y combinada con estas dos serían 5 aproximadamente combinaciones de esta sola combinación. Pero vuelvo y repito, pueden actuar todas, algunas o ninguna, pero la que siempre está es la muerta. Entonces sigue gobernando resistencia requerida este valor de 182 toneladas. Continuamos con las otras combinaciones. Entonces continuamos con esta de acá. Y acá esta tiene 1.2 de muerta de 50 toneladas más 1.6 de viento. Viento es 30 toneladas más una de viva. Viva tiene 70 toneladas más LR, G o LE. LR tiene 20 toneladas. Esta combinación de acá, esta que nos da 1.2 por 50 más 1.6 por 30 más 70 más 20, 154.8 toneladas. Revisamos la siguiente que es esta. Y acá tendremos 1.2 de la muerta, que es 50 toneladas, más 1 de sismo que es 25 toneladas, más 1 de viva que es 70 toneladas. Y acá hay un comentario para la de sismo. El sismo puede actuar en distintas direcciones. El sismo puede actuar en la dirección X positiva, en la dirección X negativa, en la dirección Y positiva, en la dirección Y negativa, en la dirección diagonal así, o en la dirección diagonal así, o en la dirección diagonal así, o en la dirección diagonal así. Es decir, que esta combinación que tiene sismo se me convierte en 8 combinaciones. Igual la de viento, ¿no? Aunque no lo hice, porque no sé en qué dirección puede actuar el viento. Entonces acá revisamos este valor, 1.2 por
50 más 25 más 70. Ahí tenemos 155 toneladas. Y seguimos revisando las otras dos. Acá revisamos esta y revisamos esta. Y de todas esas combinaciones seleccionamos el mayor valor. Estas últimas no las voy a revisar, pero supongamos que los valores son menores que las que ya hemos analizado. Por lo tanto, la resistencia requerida es el mayor valor de las combinaciones de carga que nosotros analizamos. Entonces acá tendremos que el mayor valor de esas combinaciones de carga creo que es 182. Aquí 182, 162, 116, 154, 155. La resistencia requerida es el mayor valor. Acá tendremos resistencia requerida es el mayor valor de las combinaciones de carga. Es decir, que la carga última para esa columna son los 182 toneladas. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces para el predimensionamiento de esa columna, nosotros sabemos que el esfuerzo normal es una carga axial dividido sobre el área de la sección transversal. Pero nosotros conocemos este esfuerzo, que es la capacidad o la resistencia que me está dando la propiedad del material, o sea, el F' sub C. Entonces sabemos que el F' sub C que quisiéramos utilizar para esa columna es conocido. Entonces esto debe ser igual a mi carga última actuante sobre el área de la sección transversal. Entonces lo que es conocido es mi resistencia a la compresión, mi resistencia requerida, máximo valor de carga actuante. Entonces puedo despejar cuánto es el área de la sección transversal que va a tener esa columna. Entonces ya sabemos, pues si esto está dividiendo va a pasar acá y esto que está acá va a pasar a dividir, lo cual significa que el área mínima que debe tener esa columna es la carga última dividida sobre la resistencia a la compresión que tiene el material. Ya calculamos la carga última de 182 toneladas, el F' sub C nos los da el enunciado del problema. El enunciado del problema nos dice que el F' sub C es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y simplemente despejamos los valores. Entonces acá tendremos, al reemplazar los valores, 182 toneladas por una tonelada fuerza, que equivale a 1000 kilogramos fuerza. Cancelamos nuestras unidades congruentes y eso lo dividimos entre el área entre la resistencia a la compresión, que es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y acá se van a cancelar estos kilogramos fuerza de acá con estos kilogramos fuerza de acá, y estos centímetros van a pasar aquí arriba, y cuando operamos el área mínima que debe tener mi columna
es la operación matemática que hagamos ahí, 182.000 entre 210, 866.67 centímetros cuadrados. Si desearíamos obtener una columna que tenga sección cuadrada, entonces simplemente el área de un cuadrado es la longitud al cuadrado, que debe ser igual a 866.67 centímetros cuadrados, y elevamos al cuadrado, aplicamos radical a ambos lados y obtenemos cuál es la longitud mínima que debe tener esa columna, que cuando operamos acá, esa longitud es igual, hallemos ese valor de 866 raíz de 866.67, 29.43 centímetros, que es el valor mínimo. Entonces nosotros podríamos usar una sección cuadrada de 30 centímetros por 30 centímetros en la columna. La sección de la columna será de 0.3 metros por 0.3 metros. Entonces, con eso nosotros podríamos estimar las dimensiones mínimas de la columna. Estamos haciendo un predimensionamiento, pero estamos haciendo ese predimensionamiento para la columna solamente por carga axial, pero a la columna también le actúan momentos flectores, los cuales pueden actuar en una o en las dos direcciones, y también actúan cargas de corte. Entonces ya con eso tenemos un estimado y nosotros comenzamos a chequear si para las cargas de momentos y cortantes que actúan en la columna cumplen, y si no cumplen, simplemente aumentamos la sección transversal de esa columna. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos? Listo. Entonces, en resumen hasta acá, ¿qué hemos revisado, nosotros? En resumen, hasta el momento hemos revisado las cargas. Hemos dicho que estas cargas pueden ser de servicio o pueden ser cargas últimas. Las primeras se utilizarán si vamos a diseñar por el método elástico. La segunda, si nosotros vamos a diseñar por el método de la resistencia última. Que las cargas son las que actúan en las estructuras y son muertas, vivas, viva entre piso, granizo, sismo, empuje, temperatura, todas las que apliquen y que pueden actuar todas en el elemento
o algunas sí, otras no, pero que la que siempre actúa es la carga muerta. Eh, que nosotros tenemos un proceso de transmisión de carga y ese proceso de transmisión de carga comienza en la losa de entrepiso, luego la losa de entrepiso transmite a la vigueta, luego la vigueta transmite a la viga, luego la viga transmite a la columna, luego la columna transmite a la zapata y la zapata transmite al suelo si son cimentaciones profundas. Que este es el proceso de transmisión si nosotros tenemos placas aligeradas. Y si tenemos placas macizas, esta acá no aplica, sino que pasa directamente de la losa a la viga y continúa con su proceso de transmisión de carga. Que las losas nosotros podemos transmitir las cargas en una dirección o podemos transmitir la carga en dos direcciones. Que el proceso de transmisión de carga en una dirección significa que carga un eje o el eje X, cargan las vigas que están en el eje X o cargan las vigas que están en el eje Y, pero no cargan las vigas en los dos ejes. El de transmisión de carga en una dirección se realiza por longitud aferente. Que el proceso de transmisión de carga en dos direcciones es que cargan los dos ejes, tanto las vigas que están en el eje X como las vigas que están en el eje Y, y que esta se hace con proyecciones a 45 grados con los vértices. Que nosotros tendremos que utilizar combinaciones de carga, y estas combinaciones de carga las podemos utilizar para cargas de servicio totales o para cargas últimas totales, y de acuerdo a eso ya nosotros tenemos nuestros elementos cargados. Que los primeros elementos que cargamos son la losa de entrepiso, y que a las vigas nos llegan unas cargas últimas o unas cargas de servicio. Entonces cuando tenemos nuestras cargas en nuestras vigas, las vigas que sean, en esas vigas nosotros calculamos la transmisión de carga cuando son longitudes aferentes. Generalmente las cargas son intensidad de carga uniforme cuando son en una dirección. Si son en dos direcciones, entonces pueden ser cargas trapezoidales o pueden ser cargas triangulares que actúen en el elemento. Y cuando nosotros calculamos estas cargas, llámese carga última o llámese carga de servicio, procedemos a construir nuestro diagrama de cortante y procedemos a construir nuestro diagrama de momento. Y ya con eso viene el siguiente paso que vamos a ver, que es el diseño. Entonces el diseño lo realizamos por método elástico o por método de la resistencia última. Es el próximo tema que vamos a revisar, y es el diseño por medio de el método de la resistencia última. ¿En qué consiste ese método de la resistencia última? Ese método de la resistencia última consiste en que mayoramos las cargas y las resistencias las multiplicamos por factores de reducción
de resistencia. ¿Cuál es resistencia? Las resistencias nominales. Entonces en la próxima clase revisamos este método de la resistencia última.